Buenas tardes. Quisiera dejar este audio para todas aquellas personas en especial que se sienten deprimidas, que se sienten angustiadas o que se sienten con estrés, bien sea por la situación que vivimos en la actualidad de pandemia, de confinamiento, de pérdidas, de mucha dificultad económica y de laboral también. Hemos perdido muchas cosas y quizás eso nos afecta mucho, y más a aquellas personas sensibles. Pues quiero dejar aquí mi testimonio para que aquel que lo quiera tomar lo pueda reconfortar y que salga a flote y tenga muchas esperanzas de la verdadera, de la cierta, que la esperanza muchas veces no se ve, pero está ahí. Bueno, comencemos con mi testimonio. Yo llegué de una situación en que estaba completamente entumecido, en la cama. No podía ni moverme porque estaba de una manera muy triste, muy melancólica. Me costaba mucho incluso levantar el brazo o hacer cualquier actividad, y cada vez iba peor. Cargaba con el peso de mis pecados como una maldición muy grande, muy fuerte. Yo decía, no puedo seguir así, tengo que buscar la solución. Y las cosas sagradas parece que resbalaban, no me llegaban al corazón. Entonces yo decía, pero tiene que haber algo. Pues consulté a la Biblia, y en la Biblia encontré el capítulo de Jesucristo, la parábola que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada sino para ser echada afuera y que la pise la gente. Pues ya está, ya me sentía pisoteado, me sentía como la sal sin sabor, que había perdido su sabor y que a lo mejor no había más esperanza. Entonces yo decía, pero tiene que haber otro capítulo que complemente a este, porque si me quedo en este capítulo es desesperanzador, porque para mí, porque yo estoy en un estado de asedia, de casi de muerte espiritual. Entonces consulté entonces al capítulo del Sermón del Monte, que está en Mateo. Si lo pueden ver desde el capítulo 5 al capítulo 7, está el Sermón del Monte. Y un párrafo del Sermón del Monte dice: vosotros, cuando estéis cansados y afligidos, venid a mí, que yo os daré descanso. Pues ahí estaba el capítulo que me dio esperanza y encendió esa verdadera esperanza en mí. Porque ya no pensaba yo por mí mismo, sino por Jesucristo. Y dejaba todos mis pesos de mis pecados en Él. Y aún sigo siendo pecador, pero aún sigo dejando mis pesos de mis pecados en Él. Y cada vez que me siento derrotado, pienso en la Pascua de la Resurrección, cuando Él resucitó, cuando Él estaba saliendo de la tumba, cuando Él hacía milagros, cuando Él sigue haciendo milagros en cada uno de nosotros. Y veo el milagro cada día en el amanecer, en el atardecer, cuando hace sol, cuando llueve, cuando nieva. Está siempre presente la misericordia de Jesucristo en todos nosotros. Por eso no podemos rechazarla. Y cada vez que nos sintamos débiles, ir a esa fuente para recargar nuestras baterías. Llegar a Jesús y llegar cada vez con más fuerza, pedirle perdón, acercarnos a los sacramentos, volver a la iglesia, congregarnos, ser parte de ella.
hacer obras de caridad, porque cada vez que vemos a un necesitado, a un enfermo, a una persona en la cárcel, a un afligido, a una persona con problemas, pues aportar un poquito cada día para que podamos ayudar un poquito más y no ser tropiezo tampoco, sino llenarnos de fuerza y valor. Saber que el triunfo de nosotros no está en nosotros mismos, sino en Jesús. Él es el sol de justicia que sale para todos en estos momentos de tempestades. Y es la fuerza que nos renueva como la del búfalo, que dice el Salmo. Y nos llena de cada día de su sazón, como la sal de la tierra. Y no nos deja solos, porque cada vez que vivimos tenemos esa esperanza de acercarnos más a Él. Y así que dejo este audio para que la gente tenga reconfortación y que no pierda las esperanzas. Que he pasado un momento muy malo porque se ha combinado todo lo malo, lo que es la depresión, la ansiedad y el estrés. Pero yo lo he superado en el nombre del Señor, porque todo lo hago en nombre del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice el apóstol. Ahora leo la Biblia de vez en cuando también, en los evangelios de cada día, las cartas de Pablo, las cartas de Santiago, las cartas de Juan, de Judas, de Pedro. El Apocalipsis también tiene muchas cosas esperanzadoras, ¿no?, para vernos afligidos. También están los Hechos de los Apóstoles, está la vida de los profetas, de los patriarcas, del Antiguo Testamento. ¿Por qué no llenarnos de esa sazón de cada día de la Biblia que nos habla y de la palabra de Dios que está ahí y que está cada día en la iglesia resonando como trompeta? Acerquémonos entonces a la misericordia de Dios y demos gracias porque estamos vivos por cada día, porque aunque sea muy cuesta arriba, nos sentimos fuertes porque venció Jesucristo. Si nos ponemos a ver si vencimos nosotros, no, jamás vamos a encontrar ninguna fuerza interior que no. La fuerza está en Cristo y está, cada uno de nosotros tiene que ver el reflejo de Jesucristo en él, en nuestra alma, y que se hace patente. Bueno, ya les dejo con este testimonio y espero les sirva, que siga la vida con alegría. Alegraos en el Señor, dice la Biblia. No estáis para nada tristes. Y como dice también un santo muy famoso, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Eso lo decía Don Bosco. Un saludo. Buenas tardes. Quisiera dejar este audio para todas aquellas personas en especial que se sienten deprimidas, que se sienten angustiadas o que se sienten con estrés, bien sea por la situación que vivimos en la actualidad de pandemia, de confinamiento, de pérdidas, de mucha dificultad económica y de laboral también. Hemos perdido muchas cosas y quizás eso nos afecta mucho, y más a aquellas personas sensibles. Pues quiero dejar aquí mi testimonio para que aquel que lo quiera tomar lo pueda reconfortar y que salga a flote y tenga muchas esperanzas de la verdadera, de la cierta, que la esperanza muchas veces no se ve, pero está ahí. Bueno, comencemos con mi testimonio.
Yo llegué de una situación en que estaba completamente entumecido en la cama. No podía ni moverme porque estaba de una manera muy, muy triste, muy melancólica. Me costaba mucho incluso levantar el brazo o, o hacer cualquier actividad y cada vez iba peor. Cargaba con el peso de mis pecados como una maldición muy grande, muy fuerte. Yo decía, no puedo seguir así, tengo que buscar la solución. Y las cosas sagradas parece que resbalaban, no me llegaban al corazón. Entonces yo decía, pero tiene que haber algo. Pues consulté a la Biblia y en la Biblia encontré el capítulo de Jesucristo, la parábola que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada sino para ser echada afuera y que la pise la gente. Pues ya está, ya me sentía pisoteado, me sentía como la sal sin sabor, que había perdido su sabor y que a lo mejor no había más esperanza. Entonces yo decía, pero tiene que haber otro capítulo que complemente a este, porque si me quedo en este capítulo es desesperanzador, porque para mí, porque yo estoy en un estado de asedia, casi de muerte espiritual. Entonces consulté entonces al capítulo del Sermón del Monte, que está en Mateo. Si lo pueden ver desde el capítulo 5 al capítulo 7, está el Sermón del Monte. Y un párrafo del Sermón del Monte dice, vosotros, cuando estéis cansados y afligidos, venid a mí, que yo os daré descanso. Pues ahí estaba el capítulo que me dio esperanza y encendió esa verdadera esperanza en mí. Porque ya no pensaba yo por mí mismo, sino por Jesucristo. Y dejaba todos mis pesos de mis pecados en Él. Y aún sigo siendo pecador, pero aún sigo dejando mis pesos de mis pecados en Él. Y cada vez que me siento derrotado, pienso en la Pascua de la Resurrección, cuando Él resucitó, cuando Él estaba saliendo de la tumba, cuando Él hacía milagros, cuando Él sigue haciendo milagros en cada uno de nosotros. Y veo el milagro cada día en el amanecer, en el atardecer, cuando hace sol, cuando llueve, cuando nieva. Está siempre presente la misericordia de Jesucristo en todos nosotros. Por eso no podemos rechazarla. Y cada vez que nos sintamos débiles, ir a esa fuente para recargar nuestras baterías. Llegar a Jesús y llegar cada vez con más fuerza, pedirle perdón, acercarnos a los sacramentos, volver a la iglesia, congregarnos, ser parte de ella, hacer obras de caridad, porque cada vez que vemos a un necesitado, a un enfermo, a una persona en la cárcel, a un afligido, a una persona con problemas, pues aportar un poquito cada día para que podamos ayudar un poquito más y no ser tropiezo tampoco, sino llenarnos de fuerza y valor. Saber que el triunfo de nosotros no está en nosotros mismos, sino en Jesús. Él es el sol de justicia que sale para todos en estos momentos de tempestades. Y es la fuerza que nos renueva como la del búfalo, que dice el Salmo. Y nos llena de cada día de su sazón, como la sal de la tierra. Y no nos deja solos, porque cada vez que vivimos tenemos esa esperanza de acercarnos más a Él. Y así que dejo este audio para que la gente tenga reconfortación y que no pierda las esperanzas. Que he pasado un momento muy malo porque se ha combinado todo lo malo,
lo que es la depresión, la ansiedad y el estrés. Pero yo lo he superado en el nombre del Señor, porque todo lo hago en nombre del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice el apóstol. Ahora leo la Biblia de vez en cuando también, en los evangelios de cada día, las cartas de Pablo, las cartas de Santiago, las cartas de Juan, de Judas, de Pedro. El Apocalipsis también tiene muchas cosas esperanzadoras para vernos afligidos. También están los Hechos de los Apóstoles, está la vida de los profetas, de los patriarcas, del Antiguo Testamento. ¿Por qué no llenarnos de esa sazón de cada día de la Biblia que nos habla y de la palabra de Dios que está ahí y que está cada día en la iglesia resonando como trompeta? Acerquémonos entonces a la misericordia de Dios y demos gracias porque estamos vivos por cada día, porque aunque sea muy cuesta arriba, nos sentimos fuertes porque venció Jesucristo. Si nos ponemos a ver si vencimos nosotros, no, jamás vamos a encontrar ninguna fuerza interior que no. La fuerza está en Cristo y está, cada uno de nosotros tiene que ver el reflejo de Jesucristo en él, en nuestra alma, y que se hace patente. Bueno, ya les dejo con este testimonio y espero les sirva, que siga la vida con alegría. Alegraos en el Señor, dice la Biblia. No estáis para nada tristes. Y como dice también un santo muy famoso, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Eso lo decía Don Bosco. Un saludo. Buenas tardes.